Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Estamos a día 23 de mayo del año 2022, lunes. Y casi es la penúltima clase esta. Voy a dar la siguiente clase el próximo día 30 y vamos a acabar voy a acabar el capítulo 6 de San Lucas hoy. Y el próximo día 30 os voy a hablar de Pentecostés, porque el día 6 es Pentecostés. Entonces me gustaría hablaros de Pentecostés, sobre Pentecostés en profundidad. No sé si sabéis que hubo dos Pentecostés, un Pentecostés para judíos y otro para paganos. Y esto está en los Hechos de los Apóstoles. Pero no sé si podré hacer los dos Pentecostés, porque se necesita más de una hora, yo creo. Lo miraré. De todos modos, que sepáis que paramos aquí después de esta clase y seguiremos el curso que viene, lo correspondiente a San Lucas. Hoy daremos el capítulo 6 de San Lucas, del versículo 29 al 35, y el resto pues lo dejaremos para octubre, ¿no? Entonces, para empezar, todo lo que voy a explicar otra vez va a ser a vueltas otra vez con el perdón, sobre el perdón otra vez. Y va a ser la clase un poco más corta, mucho más corta, porque os voy a dar unas ideas muy claras que luego repetiré. Porque no son sino castellano. Perdón, para silenciar, estoy silenciando. Voy a dar una clase más clara, más corta, digo, porque quiero dar las ideas muy claras, muy escuetas, y para que luego vosotros las penséis, ¿no? Entonces, bueno, pues la clase será unos 35 o 40 minutos, una cosa así. Entonces, y ya os digo, otra vez a vueltas con el perdón, que es fundamental. No, estoy saliendo. Que son las 7 en punto. Es fundamental el perdón para el cristiano. Entonces, con respecto a lo que decía, con respecto a la clase última, enlazando con la clase última, porque hoy es el amor a los enemigos, segunda parte, como si dijéramos, ¿no? Porque el último día nada más hice un versículo. Mira, mamá, ho tindràs que veure així. Que és igual. Perdón. Que sepáis que, con respecto a lo que decía el último día sobre el perdón, una persona perdona, o sea, tú consideras que has perdonado a otra persona cuando sientes que no, cuando hablan de esa persona o cuando la ves, no sientes ningún rencor hacia esa persona, ninguna agresividad hacia esa persona. Incluso, o sea, que no tienes ningún tipo de sensación contraria a esa persona, hacia esa persona. Incluso, si me apretáis, podríamos decir que está tan borrado y el perdón ha sido tan completo que de alguna manera puedes incluso recordar los momentos anteriores a perdón, tengo que seguir silenciando. Momentos anteriores a lo que te hizo. O sea, que el perdón no va a ser completo hasta que tú no notes ninguna agresividad ni ningún rencor hacia esa persona. Si notas es que todavía te falta. Vosotros mismos es cuestión, o sea, es a vosotros, os toca a vosotros, él y a mí, por supuesto, porque yo estoy dentro del saco exactamente igual. Nos toca a todos el analizarnos y ver hasta qué punto hemos perdonado, ¿no? Entonces, esto, lo que había dicho el último día, viene a colación, ¿no? O sea, el último día hablé del versículo 27 y era, pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Y ahí me paré, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el siguiente versículo, que es el 28, que dice, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difaman. Rogad por los que os difaman. O sea,
pedir, rezar por personas que hablan mal de ti o personas que te critican o personas que levantan falso testimonio contra ti y falso testimonio de verdad, en el sentido de que es mentira, cosas que han dicho sobre ti y la gente va hablando de ti mal. En definitiva, rezar por personas que no te quieren nada. Porque si hay personas que hablan mal de ti o te critican o levantan falso testimonio, realmente es que no te quieren absolutamente nada. Y el Señor te pide que reces por ellas. Y que reces por ellas, fijaos, no solamente pidiendo a Dios que las perdone, porque no tienen ellas ni idea de la magnitud del daño que están haciendo a las personas a las cuales critican o hablan mal o levantan falso testimonio. No solamente pedir por ellas porque no tienen ni idea de lo que están haciendo, sino pedir también a Dios que les cambie el corazón. Dos cosas. Pedir por ellas y pedir además que les cambie el corazón, porque es que si no se los cambia, seguirán pecando, seguirán haciendo lo mismo que os hicieron a vosotros y en consecuencia cada vez irán hundiéndose más en el pecado, cada vez el Señor podrá llegar menos a ellos, cada vez podrán menos obtener asistencia del Señor. Por eso hay que pedir por las dos cosas, por ellas, porque no saben lo que se hacen, y para que Dios les cambie el corazón. Y fijaos además, rezad por ellas, no solamente al cabo de un tiempo, es decir, cuando se nos haya pasado la rabia o el mal trago o la pena que hemos recibido, sino rezad por ellas inmediatamente cuando lo hacen, porque digamos que en el perdón no tiene que haber absolutamente nada, no tiene nada absolutamente que ver el sentimiento. O sea, tu cabeza, tu inteligencia, digamos, la fe, o mejor dicho, no la fe, la razón, tu razón, iluminada por la fe, es la que te está diciendo que Dios quiere a esa persona que te ha ofendido tanto como te quiere a ti. Que esa persona necesita oraciones y oraciones de verdad, profundidad. Y que las oraciones que siempre son válidas y profundas, o sea, que las oraciones siempre funcionan, quiero decir, que esas oraciones que tú dices, que tú haces por esa persona que te ha ofendido, son poderosísimas. Porque si tú rezas inmediatamente por una persona que te ha hecho daño, tú te santificas. El Señor toma esa oración que tú haces, que es no solamente espiritual, sino que es, te glorificas, es enormemente espiritual, es santa, es muy elevada. Entonces, no solamente, digamos, te glorificas tú, te santificas tú, sino que precisamente porque la está haciendo una persona que ha sido dañada por la otra persona, el Señor va a tener en cuenta mucho más la misericordia que la justicia, porque no os olvidéis que hay un juicio. Tarde o temprano la persona va a tener que ser juzgada, y no solamente al final de los tiempos, no, recién muera. Y hay un juicio particular, y el Señor es misericordioso, pero el Señor es enormemente justo. Entonces, las oraciones que una persona puede decir para otra persona, hacia otra persona que le acaba de ofender o que le ha ofendido recientemente, es poderosísima. Digamos que dominará más la misericordia del Señor que la justicia del Señor. En definitiva, es lo que le pasaba al Señor, ¿eh? Es exactamente lo que le pasaba al Señor. El Señor
estaba siempre rodeado de gente. Recordad cuando había 72 personas, él eligió a 72 para que fueran a hablar en nombre suyo. O sea, si había 72 a los cuales eligió, es que había muchísimos más. Y además no solamente mujeres, sino niños. Pero es que había muchísima gente que le tendía trampas. Había mucha gente que iba en su contra. Y había mucha gente que eran enemigos declarados de la doctrina de Jesús. No os olvidéis. O sea que, en resumidas cuentas, lo que nos pide Jesús es lo mismo que le pasó a él. En el versículo siguiente, fijaos que dice, en el 29, dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Bueno, el que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, es pedagógico. O sea, pedagógico quiere decir que ya sabía el Señor lo que estaba diciendo cuando lo estaba diciendo. En definitiva, lo que quiere decir es devolver bien por mal, ¿no? Lo que pasa es que es muy, digamos que es muy clara la imagen. Y en la época igual, y ahora es lo mismo. O sea, cuando te dicen, si te hieren, si te pegan, ofrece la otra. Tú inmediatamente ves ves la imagen del asunto. Que si te pegan tienes que ofrecer la otra mejilla, ¿no? No, esto es completamente pedagógico, en el sentido de que el Señor lo que quiere decir, lo que usted decía, es que es devolver bien por mal. Porque es que, fijaos, es que si a ti te pegan un puñetazo a la salida de una discoteca y tú ofreces la otra mejilla, es que puede dar la sensación a la persona que te está pegando que eres en este momento que estás que tienes un tono chulesco. Por consecuencia, decir, pues si este es un chulo, no solamente le voy a partir la otra mejilla, sino que le voy a dar en las costillas y lo mato. O sea que, digamos que, además, tú tienes el derecho a la defensa, a quejarte. Tienes derecho a quejarte y a que no te hagan daño. O sea que repito, cuando te dan una mejilla, si te pegan una mejilla, ofrece la otra, ya os digo, es completamente pedagógico. Recordad cuando la semana pasada os explicaba que cuando Jesucristo está ante el Sanedrín, le pregunta el sumo sacerdote por los discípulos y por su doctrina. Y él dice que ha hablado siempre en la sinagoga y que ha hablado en el templo. Y que si ha dicho algo que no tenía que decir, que se lo digan. Y entonces, al oír esto, un soldado le pega. Y entonces el Señor contesta, a ver, si he dicho algo que estaba mal, que me lo digan con mi lenguaje. Pero si he dicho algo que está bien, ¿por qué me pegas? O sea que esto te indica, como decía el día pasado, que tienes derecho a la defensa, tienes derecho a quejarte, a la defensa, a defenderte, frente a una agresión injusta. Esto con respecto a lo que os decía de al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y luego dice, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. O sea, hay que saber, ¿no?, que en la Palestina de la época, cómo iban vestidos. O sea, iban vestidos con una túnica atada con un cinturón y llevaban un manto, ¿no?, para abrigarse. Entonces, tal como está puesto, digamos que podría evocar, la escena esta podría evocar, digamos, algún tipo de reclamación, pero el Señor te dice que le des el manto, porque es que había una ley, ¿no? Y la ley decía que si te pedían el manto, la persona que te pedía el manto debía devolvértelo a la caída de la tarde. Claro, era cuando hacía más frío. Entonces, la ley decía que, bueno, tú podías prestar el manto a alguien que te lo daba, que te lo pedía, pero que sin falta te lo devolviera, porque también ibas a pasar frío tú. Para nosotros, esto que dice, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica, vendría a ser que, digamos que, a ver, si tú estás unido a Dios, ¿no? Los bienes de este mundo
tienes que relativizarlos. O sea, tienes que relativizarlos y despegarte de los bienes de este mundo. O sea, digamos, entender que eres el administrador de los bienes de este mundo, que Dios te ha dado misteriosamente, porque hay gente que se le da y hay gente que no se le da, ¿no? Ya habíamos hablado otras veces de esto, ¿no? Pero que si a ti Dios te los permite que los tengas, por lo que siempre os digo, o una herencia, o un trabajo tuyo, o porque te ha tocado la lotería, o porque lo heredas de tu familia, que sepas que tienes que ser el administrador, que seas administrador, que entiendas que eres administrador, no dueño de lo que Dios permite que tengas. Y en consecuencia actúes en consecuencia, ¿no? Es decir, que no solamente prestes, des y lo distribuyas según debe ser. Y sobre todo no te consideres como dueño, porque te ensordeces, sino que pienses que es Dios el que te lo da, ¿no? Por tanto, fijaos, hay que pedir a Dios, con respecto a todo esto, ¿no? Que te ayude a perdonar. Además, que te ayude a no tener rencor. Y además, fijaos otra cosa muy importante, que lo que deberías hacer, lo que sería bueno que hiciéramos, sería confesarnos, ir al confesionario y confesarnos de no poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. O sea, ir al confesionario y decir, me confieso de que todavía tengo rencor, de que no he podido perdonar a esta persona. Y quisiera hacerlo, pero no puedo, no lo consigo. Porque es importantísimo, porque es un sacramento y el sacramento de la penitencia es un exorcismo. Y el exorcismo trae consigo montones de gracias espirituales. O sea, no estás solamente pidiendo, estás pidiendo dentro de un sacramento, que es el sacramento de la penitencia. Y estás reconociendo humildemente delante del sacerdote, que es Dios, que no puedes llegar a cumplir lo que Él quiere que cumplas. Por tanto, yo os recomendaría esto, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Simplemente queda aparcado, simplemente nos bloqueamos y decimos, es que yo quisiera perdonar, pero no puedo, bueno, lo dejo. Bueno, ya vendrán ocasiones mejores. Y no, o sea, yo os recomiendo no solamente pedir al Señor, recordar el pedir al Señor que tenemos que perdonar y tenemos que dejar de tener rencor, sino incluso confesarnos de no poder cumplir lo que el Señor quiere que hagamos. No os olvidéis de que el que yo perdone, el hecho de que yo perdone, es imprescindible para que yo a mi vez sea perdonado. Esto lo encontramos clarísimamente en la parábola del siervo sin entrañas, que está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Bueno, 23 no, capítulo 18, yo os lo explico y luego leeré el final, ¿no? La parábola del siervo sin entrañas, que la dice el Señor con toda la idea, es exactamente aplicado a esto, ¿no? Lo recordaréis seguro, es un hombre, un señor, el dueño, un dueño que había prestado un dinero a un siervo. Cuando se va de viaje, vuelve, y cuando le pide el dinero al siervo, el siervo le dice que no tiene dinero para devolvérselo. Y entonces se enfada. Pero como el siervo no es nada, era una cosa, dice, pues voy a mandar a la cárcel, o sea, a ti, a tu mujer y a tus hijos. Tanto le pide el siervo que al final dice, bueno, pues te perdono. A su vez, este siervo tenía otra persona, a la cual persona le debía también este siervo. Cuando este siervo que ha sido perdonado le pide dinero al siervo, al segundo, al amigo, digamos, que también al cual le prestó algo, él dice que no tiene dinero tampoco para pagarle. Y entonces, en lugar de tener la misericordia que tuvo el dueño frente a ese esclavo, él no tiene ninguna misericordia. Al contrario, le dice, pues le llevo a la cárcel directamente. Y entonces, el texto
Dice versículo capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 32, dice el Señor, dice, siervo malvado. O sea, claro, se entera el dueño que había perdonado por primera vez al siervo, el cual también había dado dinero al otro siervo. Y entonces, al enterarse, el dueño que había perdonado al siervo le dice, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora veremos, hasta que pagase todo lo que debía. Entonces el Señor Jesucristo dice, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón, digo, de corazón, cada uno a vuestro hermano. O sea, en esta parábola, que está clarísima, hacen, ponen de manifiesto muy claramente lo que el dueño o lo que el primer siervo debe al dueño. Es, dice el texto, 10.000 talentos. Ni lo invento, pero vamos a poner que le debe 100.000 euros, 100.000 dólares, por ejemplo. Y el siervo que no puede pagar los 100.000 euros, le debe, el segundo, o sea, el siervo que no puede pagar los 100.000 euros, también ha prestado una cantidad muy pequeña, 100 euros. Y esta es la cantidad más o menos que pone, la diferencia, porque aquí te dice 10.000 talentos es el dueño que le perdona al esclavo, y el esclavo no le perdona al otro esclavo, dice 100 denarios. Una cosa son 10.000 talentos y otra cosa son 100 denarios. Recordad que un denario era la paga de un día por un día de trabajo. O sea, yo lo pongo así, 100.000 euros y 100.000 euros es lo que debía el primero, 100 euros es lo que debía el segundo, para que veáis la diferencia, porque es lo que recalca especialmente la parábola. Entonces, evidentemente el Señor le dice, claro, el primer dueño es Dios, y Dios está diciendo, óyeme, le está diciendo al siervo, si tú, con toda la cantidad de pecados que tú has hecho, la cantidad y cantidad de pecados que tú has hecho cada día, desde que yo me fui hasta que he vuelto, la cantidad de cosas que haces cada día 100.000 veces, y yo te he perdonado porque me lo has pedido, tú no eres capaz de perdonar una sola cosa que te ha hecho una persona, no eres capaz de perdonar un maltrato o un mal momento o una mala palabra o verdaderamente un falso testimonio de una persona. Si yo soy capaz de perdonarte tantísimo, tú no eres capaz de perdonar un poquito de lo tantísimo. Y entonces le dice, y encolerizado su Señor, Dios, misericordia y justicia, es misericordioso y a la vez es justo. Encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, no lo manda al infierno, lo manda al purgatorio para que cumpla la deuda que le corresponde. Y dice, entonces el Señor, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial. Si no perdonáis cada uno a vuestro hermano, y subraya, si no perdonáis de corazón. Por eso os decía al principio que sabréis que habéis perdonado de corazón cuando no tengáis ni el más mínimo rencor. Entonces, fijaos que la razón, o sea, el motivo para perdonar es clarísimamente que a él, el motivo de que uno, de que el siervo tiene que perdonar es que a él ya le habían perdonado. ¿Y por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, Jesús dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. A esto hay que ir, para que veáis el listón, cómo se pone el listón de alto.
a la perfección que tiene Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Otra cosa es que consigamos llegar, pero por lo menos que tengamos claro el listón, hasta dónde llega ese listón. O sea, repito, el punto central del tema este es la necesidad de perdonar para que Dios nos perdone. La necesidad de perdonar para que Dios nos perdone, que es el Padre Nuestro. Y sigue en el versículo 30. Dice el versículo 30, a todo el que te pida, da, y al que tome de lo tuyo, no se lo reclames. O sea que aquí, fijaos, el cristiano tiene que tener tan claro el concepto de caridad, el cristiano practicante, el católico practicante, tiene que tener tan claro el concepto de caridad, tiene que estar tan mentalizado de que la caridad es, digamos, la huella dactilar del cristiano, es la huella dactilar que lo distingue de otro que no es cristiano, que tiene que estar dispuesto a perdonar y a ser generoso y a perdonar reiteradamente, una vez tras otra vez. Pues recordad como Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le contesta, 70 veces 7. O sea que sabemos que el 7 es un número simbólico, ¿no? Fijaos, esto es a todo el que te pida, da, y el que tome de lo tuyo no se lo reclames. O sea, ¿qué es dar de lo tuyo? Fijaos, dar de lo tuyo, ¿qué te pueden? ¿Qué das? ¿Puedes dar dinero? ¿Puedes dar tiempo? Por ejemplo, cuando llegas del trabajo y tus dos hijos quieren hablar y tú no tienes ganas de hablar, sino que tienes ganas de echarte y desconectar, pero tus dos hijos tienen ganas de hablar porque tienen problemas en el colegio o quieren contarte lo que han hecho en el colegio o el partido de fútbol que han hecho, y tienes que dejar tu egoísmo genuino al cual tienes derecho, pero tienes que dejar tu parte de tiempo y darle a ellos. Esto es lo que significa dar de lo tuyo. Tú das de lo tuyo tiempo, das dinero. También puedes dar ideas. O sea, puedes dar ideas y te las pueden quitar. Por ejemplo, puedes estar haciendo una tesis y de alguna manera que se escape algo detrás del lado de un compañero y que este compañero te quite la idea y te quita la idea para la tesis. O, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, pues, por ejemplo, Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús, en la historia de un alma, me parece que cuenta una cosa que así, o sea, cuenta que en un momento dijo un chiste muy sencillo, una cosa muy sencilla que todas las monjas se rieron. Pero que justo al cabo de un tiempo, una monja se apropió de lo que Teresita había dicho y lo explicaba como si fuera ella la que hubiera tenido la idea. Pues Teresita jamás la corrigió ni le dijo, óyeme, si esto es mío, si yo lo he sacado de cuando yo lo conté en el recreo en tal momento. Esto es un ejemplo, pero puede haber otros ejemplos. Por ejemplo, para nosotros, pues por ejemplo, sabemos que vamos, por ejemplo, a bodas y vamos también a funerales, ¿no? Entonces, esto es posible que te sienten en una boda, en un lugar en el que no deberías estar. Deberías estar en un sitio más preeminente, más cercano, mejor. Y en cambio, no, te ponen detrás o te ponen muy lejos y no como te deberían colocar. Pues si tienes un poco de amor propio, ya no digo mucho, un poco de amor propio, de alguna manera esto supone una humillación y la supone. Entonces tú puedes pensar, me las pagarás. Yo tengo un hijo por casar, ya verás dónde te coloco el próximo día que te invite. Y en cambio el Señor te pide que no. El Señor te pide que
lo dejes pasar. Que lo perdones, que lo dejes pasar y que cuando llegue la boda de tu hijo la coloques o los coloques al matrimonio en el lugar donde les corresponde. Eso es. Entonces, esto también hay que tener en cuenta una cosa, que es que, a ver, que tampoco tienes que dar siempre de lo tuyo en el sentido hay que tener cuidado también. O sea, por ejemplo, si te piden dinero y sabes que es una persona que va a beber, a comprarse 2 botellas de alcohol y se lo va a tomar, tú tienes que decir que no. O sea, das de lo tuyo pero hasta un punto. O si, por ejemplo, es un padre que te pide que le prestes dinero porque el hijo, él no puede, ya lo ha hecho muchas veces, pero él no puede pagar el alquiler del hijo y el hijo, sabes perfectamente el tipo de persona que es y que se lo va a gastar en otra cosa que no sea el alquiler, pues tienes derecho a no dárselo, por ejemplo. Os voy a poner un ejemplo, el ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, sale lo que os voy a leer ahora, también lo que capítulo 3 de los Hechos, sale lo que hicieron, o sea, lo que hizo Juan y Pedro. Ya en el capítulo 3 de los Hechos ya ha tenido lugar Pentecostés. O sea, ellos ya están llenos de fuerza para extender el reino de Dios. Ya no son las personas con miedo que en el periodo que hay entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sino que son personas ahora ya fortalecidas, fuertes. Y el texto del capítulo 3 te dice: Pedro y Juan subían al templo para la oración a la hora de nona. La hora de nona son las 3 de la tarde. Y que sepáis que las 3 de la tarde es la hora en que se ofrecía en el templo el sacrificio sagrado. Recordad que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. El único cordero, el cordero de Dios. Pero en esa época, recordad que, a ver, Pedro y Juan eran judíos que se han convertido al cristianismo, pero todavía seguían todas las costumbres judías. Se acababa de morir el Señor. Entonces, con el tiempo, irán dejando las costumbres judías y se convertirán ya totalmente al cristianismo. Ya están convertidos, pero irán dejando las costumbres. Mientras tanto, es que no hará más de 10 días o 15 que el Señor se ha ascendido al cielo. Y que ha venido Pentecostés, a lo mejor 3 días o 4 o 5. Aquí no especifica la fecha. Pero os digo yo que estaban llenos de fuerza y fortaleza. Entonces, los dos, Pedro y Juan, suben al templo para cumplir la costumbre de todos los judíos, o de muchos judíos que subían al templo a hacer el sacrificio a las 3 de la tarde. También había un sacrificio muy matutino, muy de madrugada, a la cual también acudían judíos piadosos, pero sobre todo acudían a las 3 de la tarde, ¿no? Y imaginaos cómo está el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén siempre, durante todo el año, el año en Pascua, desde luego, ya os dije que de 30.000 personas, Jerusalén pasaba a 90.000. Pero el templo de Jerusalén, cuando en un día normal había 30.000 personas, era un hervidero de gente. Entonces, dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración a la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Es decir, un pobre, como los pobres que nos encontramos nosotros en misa cuando vamos a misa. Siempre cuando entramos en misa, antes de entrar en misa, hay 2 o 3 pobres. Pues la familia de este hombre lo llevaban a la puerta del templo, la puerta hermosa, llamada la puerta hermosa, que es donde se entra, por donde se entraba al templo, para que pidiera limosna. Hacía, nos dirán más tarde, 40 años que este hombre era cojo, era tullido. O sea, que era una persona conocida, era una persona que todo el mundo que entraba y salía del templo, y ya os digo que había mucho trasiego, lo conocía a esta persona que cada día estaba allí, cada día. Entonces, dice el texto, estaba allí un hombre que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Este, o sea, el tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. O sea, no sé, no da la impresión de que los reconociera. Ya os digo que había mucha gente, como cuando sales de misa o entras en misa un domingo. Entonces, no, el pobre pide, no está para reconocer. Les pidió una limosna. Entonces, dice el texto, Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo, míranos. Dice, Pedro fijó en él la mirada, junto con Juan, y dijo, míranos, no dijo, mírame, dijo, míranos, porque Pedro leía los corazones de la gente, de las personas, y más después de haber venido el Espíritu Santo. Y recordad que no se podía hacer ningún milagro, no se puede hacer ningún milagro si no hay fe antes. O sea, sin fe no se pueden producir los milagros. Entonces, por eso, Pedro le dice delante de Juan, míranos para escrutarlo, para ver qué hay dentro de su corazón, para ver si es capaz, qué tipo de fe tiene, cómo es por dentro. Y es entonces cuando le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, fijaos si ya tiene valor después de Pentecostés, y delante de toda la gente que está alrededor, dice, en nombre de Jesucristo, el nazareno echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto saltaba y alababa a Dios. Fijaos que es un doble milagro, ¿eh? No solamente en el sentido de que lo cura después de 40 años, sino que dice, el texto literalmente dice, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Si sabemos lo del COVID y sabemos que si una persona está o 2 meses quieto completamente, los músculos se entumecen y luego no puedes andar y necesitas 3 o 4 meses o 5 para ir con el bastón. Pues aquí te dice, al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto saltaba y alababa a Dios. Entonces todo el pueblo lo vio, cómo andaba y alababa a Dios, ¿no? En fin, esto es un ejemplo para que veáis el dar. Estaba dentro de dar de lo tuyo. Por eso quería hablar un poco de los hechos de los apóstoles y dentro de los hechos esto que ocurrió de Pedro y Juan. Bien, pues esto es todo. O sea, el fondo, el resumen es que lo que Cristo enseña es que la gran lección de lo que Jesucristo enseña es que nos debemos comportar como Dios se comporta. O sea, que tenemos que... La forma de obrar de Dios tiene que ser nuestra forma de obrar. Este es el resumen digamos, de la clase de hoy, ¿no? Y para acabar, os recuerdo un poco lo que os he dicho, porque es muy denso. Por eso quiero aclarar antes para que meditéis, ¿no? O sea, os he dicho esto que os he dicho ya, que es la tercera vez que os lo digo, que es que para perdonar, tú sabrás que cuando perdonas, cuando has perdonado verdaderamente es cuando no te queda nada de rencor en tu corazón. También que cuando hablan mal de ti o se portan mal contigo, tú tienes que rezar para que Dios perdone a esta persona y le cambie el corazón, no solamente le perdone, sino que le cambie el corazón para que tenga un corazón no ya de un corazón duro, sino un corazón blando, para que el Señor pueda penetrar y cambiarlo, y ya que Él deje de hacer daño también, que no debes tener el corazón apegado a los bienes de este mundo, sino que desrelativizar los bienes de este mundo y tienes que entender que eres administradora o administrador de los bienes que Dios te da, no eres dueño, es un administrador, que hay que pedir a Dios siempre que te dé el don del perdón, que te deje de dar rencor, que consigas no tener rencor y sobre todo esta idea que os he dado, que vayáis al confesionario y os confeséis de no poder cumplir lo que Dios quiere que hagáis y que dar de lo tuyo significa dar ideas,
dar dinero o dar tiempo. Y que la gran lección, como os he dicho antes, es que nos tenemos que portar como Dios se porta, que nos tenemos que, digamos, parecernos a Dios en la forma de obrar. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y que el punto central es perdonar nosotros para que Dios nos perdone. Bueno, pues acabada la lección de hoy, vamos a... ¡Ay! Se me ha olvidado rezar la oración inicial. Bueno, pues vamos a rezarla ahora. Vamos a rezarla ahora antes de acabar, porque tenía que haberla rezado antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdonadme. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os espero para la próxima clase, el día 30, y voy a cerrar ahora la grabación y nosotros nos quedamos por si queréis hacer alguna pregunta. Y buenas noches a los demás.